nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así fue la visita del buque de la Armada colombiana ARC 24 de julio. Aruba y Colombia fortalecen sus lazos de amistad, según el primer ministro. Entre los escombros, este es el testimonio de un rescatista colombiano en Venezuela. Sismo en Perú deja muertos y cientos de damnificados. Se quedaron sin luz en plena final de Argentina. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener la mejor semana de todas. El día de hoy, 20 de julio, quiero enviar un mensaje muy especial a mis compatriotas connacionales colombianos por la celebración del aniversario número 216 de la independencia de Colombia. Un día para sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Y empezamos con noticias locales y efectivamente con lo que fue este fin de semana, la visita del buque ARC 24 de julio a nuestra isla, en donde el día de ayer se llevaron a cabo los actos protocolares. Entre ellos, el primer ministro Mike Eyman nos confesó lo que han sido los lazos de amistad entre Aruba y Colombia a lo largo de los años. Para nosotros es un momento de compartir con el pueblo de Colombia, un sentimiento que compartimos también cuando escuchamos el himno nacional de Colombia. Es como escuchar también Aruba Dushitera. Son palabras profundas, palabras de mucho compromiso a nuestros países, palabras de mucho compromiso para las relaciones que mantenemos dentro de nuestras sociedades. Y Aruba y Colombia comparten una historia muy larga, una historia que trasciende tiempos oficiales. Teníamos amistad antes que habían diplomáticos. Teníamos relaciones cuando la gente buscaba un nuevo futuro para su familia. Cuando había necesidad en Colombia, la gente viajaron a Aruba. Cuando había necesidad en Aruba, la gente viajara a Colombia. Y así formamos una relación que está basado sobre una amistad para perdurar y superar momentos difíciles. Y con la sociedad que hemos formado de Colombia a Aruba, hemos construido el Aruba nuevo que tenemos y hoy estamos acá para celebrar conjuntamente con el pueblo de Colombia en gratitud para todo lo que el pueblo de Colombia ha aportado al desarrollo de Aruba. Mucha felicitación a la comunidad de Colombia, mucha bendición. Hoy que estamos aquí, celebramos también con fe, esperanza y amor, lo que nos trae juntos para construir mejor mañana para todos. También tuvimos la oportunidad de conversar con el capitán del buque, también allí Diego Colón, que nos habló sobre la importancia de lo que ha sido este tipo de visitas. Esta es la primera vez que ellos zarpan del puerto colombiano y llegan a un destino internacional y afortunadamente fue nuestra isla de Aruba. La importancia radica en fortalecer los lazos de amistad, de cooperación que tenemos entre las dos naciones. Como Armada Nacional, poder enviar el buque en su primer crucero internacional a la isla de Aruba es gratificante. Es nuestra primera salida fuera del país. Venimos en un crucero de entrenamiento con los grumetes, que son los alumnos de la Escuela de Formación de Suboficiales de nuestra Armada, y ese fue el primer puerto escogido para eso. Es fortalecer esos lazos de amistad y mostrar un poco del país fuera de nuestro territorio. Representamos esa calidez humana que tienen los colombianos en el exterior y poderles dar la oportunidad a los connacionales en Aruba y a los arubianos de poder ingresar al buque, conocerlo y compartir con nosotros, es una satisfacción para nosotros. En este momento venimos 106 personas, 106 tripulantes, entre mi dotación, que es la que opera normalmente el buque, y los alumnos de la Escuela de Formación. Poder visitar otros países en este momento, como es un crucero de entrenamiento, es permitir a nuestros alumnos practicar a bordo todo eso que están aprendiendo en las aulas. El día de mañana zarpamos, vamos hacia Martinica. El crucero tiene contemplado ir a Martinica, a Curazao y a Barbados también. Es muy importante resaltar que ese es el buque más grande construido en Colombia, totalmente con tecnología colombiana e independencia de otros países y construido por nuestro astillero de la Armada Cotesmar.
El ministro de Turismo, Wendrick Cecilia, también estuvo allí para acompañar a la colonia colombiana en estas visitas que se desarrollaron durante este fin de semana, pero también recordó los lazos comerciales, turísticos y económicos que hemos tenido durante años entre la comunidad colombiana y la comunidad local. Sí, hoy es un día especial, conmemoramos el 216 aniversario de la independencia de la República de Colombia. Estamos presentes para rendir homenaje, respeto también a la comunidad colombiana aquí en Aruba. Y la dimensión de la celebración tiene una dinámica especial porque aquí tenemos en nuestros puertos también el buque ARC 24 de julio. Para nosotros es un honor recibir este buque en nuestros puertos porque es un día muy especial. Los lazos entre Aruba y Colombia siempre ha sido especial. Los lazos de amistad, de cultura, de turismo, también de cooperación, de respeto mutuo, ha sido muy fuerte y queremos crecer estos lazos, pero también garantizar que esos lazos continúan a florecer. Y para nosotros estamos aquí para felicitar y rendir honor a la comunidad colombiana aquí en Aruba, que ha hecho mucho por el desarrollo de Aruba, y también agradecerles a su colaboración a Aruba, pero es muy importante hoy reflejar y reafirmar nuestros compromisos para continuar fortificar los lazos que unen Aruba y Colombia. Y estamos aquí presentes para felicitar a la comunidad de Colombia, pero también a comunicar un mensaje hoy que estamos muy agradecidos con la comunidad colombiana aquí en Aruba, que ha hecho de Aruba su casa. Y vamos a continuar con esa bonita relación que tenemos entre Aruba y Colombia, que siempre ha sido lazos muy bonitos y muy interesantes para ambos países. Como dije en mi discurso, Aruba tiene más conectividad con Colombia que cualquier otro país en Latinoamérica y Europa, y eso refleja el cariño mutuo que tenemos, el acercamiento que tenemos. Y hoy es un día especial, estamos aquí para celebrar y recordar a cada colombiano que es resiliente, que es fuerte, que tiene ese espíritu de determinación para continuar a luchar y llevar y garantizar el progreso de ambos países, Aruba y Colombia. Por su parte, el cónsul colombiano, quienes también desarrollaron una impecable labor para así poder tener la visita oficial de este buque a nuestra isla, recordó la importancia no solamente de la Armada colombiana, pero en medio de la celebración importante de lo que es la independencia de Colombia. Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar celebrando hoy nuestra independencia, un día anticipado, pero aprovechamos la visita del buque ARC 24 de julio para hacer este acto que es para todos los colombianos, para celebrar esa fecha tan importante para nosotros, que fue el 20 de julio de 1810. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y que hayamos tenido la oportunidad de hacer, digamos, este acto, esta conmemoración para el pueblo colombiano y para todos los visitantes que nos acompañaron de Aruba. Es importante destacar que este buque, el 24 de julio ARC, es un buque que fue construido en los astilleros de Cartagena y fue echado al mar el 28 de febrero de este año. O sea, es un buque totalmente nuevo, es la primera gira internacional que el buque realiza y el primer puerto que toca es Aruba. Entonces sí estamos complacidos, orgullosos y emocionados de que este buque, construido en nuestros hangares, en nuestros astilleros, haya decidido venir a visitar Aruba como su primer destino. Aruba y Colombia que tendrán relaciones no de años, sino de siglos. Muchos de los primeros habitantes de esta isla vinieron de Colombia, vinieron de Venezuela y vinieron de Aruba. Pero los lazos que nos unen con Aruba son entrañables, son lazos donde hemos tenido oportunidad de compartir nuestra cultura, nuestras costumbres, y también los arubianos han tenido la oportunidad de visitar el hermoso país que nosotros tenemos. En nuestra ronda internacional empezamos en Venezuela, en donde allí los rescatistas cuentan lo que fue el momento cero cuando ocurrieron estos dos terremotos el pasado 24 de junio y que llegaron desde Colombia a Venezuela para poder socorrer a las personas que se encontraban bajo los escombros. Según sus palabras, lo más duro era cómo venezolanos empezaban a perder la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El sonido de los taladros rompió el silencio en La Guaira.
Estas imágenes fueron grabadas por el sargento Polo durante los días posteriores a los 2 terremotos, los mismos en los que el tiempo dejó de medirse en minutos y comenzó a sentirse entre la vida y la muerte. Soy el sargento viceprimero Polo Santo John Frey, haciendo una búsqueda aquí en el sótano de un edificio colapsado. Bajo la luz de la luna, cubierto por una nube de polvo que parecía ser permanente y también con los primeros rayos del amanecer, así transcurrían los días del sargento Polo y su equipo. Caminaba entre lo que quedó de las casas y edificios, espacios en donde cada paso podía significar un rescate o una despedida. Déjatelas ahí, listo, ahí está la gente detrás suyo. Esos momentos son los que se quedaron para siempre en su memoria. Lo más difícil de haber estado estos días allá en esos apoyos al hermano país de Venezuela fue ver cómo se dibujaba la desesperanza en las personas. Saber cómo las personas perdían la esperanza. Al principio estaban motivados, estaban, aquí está mi familiar, está vivo, ayúdenme. Y ya con el pasar de los días ya la gente fue perdiendo la esperanza. En estos camiones se movilizaban a diario y durante el recorrido el panorama se ponía cada vez más difícil. Kilómetro a kilómetro, el camino se volvía más desolador. Los edificios se volvieron montañas de concreto que sepultaron la vida y los recuerdos de miles de personas. Si alguien me escucha, ¡haga un ruido! La luz del sol desaparecía dentro de los edificios colapsados, el ruido se escabullía y el silencio solo se rompía con el crujir de los zapatos de los rescatistas sobre los escombros. Pues hablando de esto, ya después de semanas de estos terremotos, sabemos que la esperanza que tienen muchos de venezolanos de salir adelante es lo último que se pierde. Allí las donaciones son vitales para que ellos puedan continuar. Y no solamente hablamos de las donaciones que ellos reciben de parte de ONGs, pero también la ayuda para así poder salir adelante. En Venezuela, una donación es más que hacer una transferencia. Para los miles de damnificados en La Guaira, significa que llegue comida caliente, agua y atención médica a los albergues. Al aeropuerto de Maiquetía llegó un avión Hércules de la FAC cargado con 4 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas a través de la campaña Contigo Venezuela, que surgió de la unión de los principales medios de comunicación en Colombia. Nosotros ya tenemos convenios con grandes superficies que tienen los kits estandarizados y que inmediatamente nos los colocan en Bogotá perfectamente organizados y directamente se traen en este avión de la Fuerza Aeroespacial. Paralelamente, la Cruz Roja Venezolana ha hecho un censo y una evaluación de cuál es la población afectada que no ha recibido ayudas todavía y se programan las entregas de manera diaria. Cada peso que entró a la Cruz Roja Colombiana se tradujo en 800 kits con elementos de cocina y de higiene para el aseo personal. 800 familias que recibirán de la solidaridad de los colombianos y sin intermediarios. Es una garantía el de donar recursos a través de la cuenta de la Cruz Roja, de la campaña que se ha realizado, y garantiza que la entrega se haga directa. Por eso estamos acá verificando y a través de nuestros miembros de Cruz Roja se le va a llegar a entregar a cada uno de los beneficiarios. No hay intermediarios y eso es lo que le estamos diciendo al pueblo colombiano. Su confianza nos hace que actuemos de esta manera. Las donaciones recaudadas también serán invertidas en otra parte de la asistencia humanitaria, que son las actividades de atención en salud general, salud mental, agua potable y saneamiento. Y nos vamos a Junín, el Perú, donde se registraron 2 sismos. Allí, según lo que señalaron las autoridades, dejó algunos muertos y cientos de miles de damnificados. Según lo que han indicado las autoridades, el primer sismo fue pequeño, pero la réplica lo que hizo fue dañar las edificaciones que allí habían colapsado. El sismo estaba fuerte. ¡Aléjate de los edificios! El fuerte sismo sorprendió a la población a las 9:24 de la noche del sábado. Algunas personas fueron sorprendidas en pleno concierto, como en el video de esta cantante.
No es una zona donde, digamos, se puede esperar un sismo. Pistas rotas y personas que lloraban la pérdida de sus seres queridos, mientras buscaban entre los escombros a más familiares y amigos. Allá necesitamos ayuda, por favor. Ha caído. ¡Por favor, venga! Tenemos al distrito de Chongos Bajo, distrito de Chilca y el centro poblado de Pumbuya, que básicamente es donde tenemos la información que ha habido más daño, ¿no? Al hospital Daniel Alcides Carrión y al Carmen, que queda en Huancayo, que han sido afectados, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señaló en su primer reporte que tras 4 horas del fuerte sismo de 3.7 grados, se confirmaron 4 fallecidos, más de 20 heridos y más de 300 damnificados. Una cifra que con el transcurso de las horas aumentaría. Según el Ministerio de Salud, hay 4 fallecidos y 21 heridos. Y nos vamos para Colombia porque lo que ha ocurrido en departamentos como el Casanare, Cauca y demás por los deslizamientos de los ríos, pero que también haya ocasionado que los camiones que transportan los alimentos no puedan llegar a sus destinos. Esto ha hecho que los productos hayan subido de precio y que también haya escasez. Las avalanchas y derrumbes generados por las fuertes lluvias en Casanare sumieron a los municipios de Sácama y La Salina en una crisis que hoy no han podido superar. Sus habitantes ya completan más de una semana incomunicados. Los puentes se han averiado, ha habido derrumbes que han interrumpido la transitabilidad y eso pues ha causado cualquier cantidad de perjuicios a la comunidad, porque perturba la dinámica económica de toda la población. Tanto en Sácama como en La Salina los alimentos escasean y los pocos que hay duplicaron su precio. En estos momentos el municipio se encuentra en un desabastecimiento porque la ruta conecta de Boyacá hacia Casanare es el único tramo por donde podemos entrar cada uno de los alimentos. Todos los productos se están encareciendo y la gente pues ya no aguanta más esta situación. Entre los municipios de Sácama y La Salina hay 12 derrumbes como este. Este es el número 7. Se está trabajando 24 horas al día, pero es el momento y todavía el paso no ha sido habilitado. Toneladas de barro y piedra sepultaron no solo las vías, también el lecho de este río que dejó a Sácama sin agua potable. Lastimosamente, a raíz de una avalancha que se ha venido presentando en este sector, trajo todo el material de arrastre, tapó todos los desarenadores y como tal se llevó parte de la bocatoma. Llevamos 4 días trabajando, como pueden ver con esas 2 orugas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, jornada continua. Nos encontramos aquí retirando escombros de material que ha caído en todos esos derrumbes. Por vía aérea han llegado algunas ayudas, pero estas no son suficientes. Los damnificados hacen un llamado al gobierno nacional. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Diálogo. Sushi, teléfono. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection Puseita, yeah, yeah. Aita otra isla bombón fuerte. Mando Aruba para adelante. Ay, Puseita, Durande. Construyendo en Aruba su futuro, aceitar innovando. Aruba para adelante. Aceitar conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, maneiro, como é que essa mãe acaba? Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien, Anto?
No, a mí me dice 6 horas solo, que como más se queda por lo menos 2 horas por fogo. 15 kamay. May porco nele assim? Ay, sí, may porco nele. Kung bumes may tata porco nele tem muito esquito. Ok, May, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. Aweta baby tá ya sunchi. Ito wabo outro simang, vai bem back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nosta vai. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad bola vacía. É porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello turtia masciadanti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Ustedes en algún momento han escuchado el término de divorcios grises? Pues según lo que indican expertos, son divorcios que ocurren cuando la persona es mayor de 50 años y que tienen esta edad en donde lamentablemente pues es más complejo o difícil encontrar pareja. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Estar juntos para siempre no es nada fácil. Las personas viven 80, 90 años. Es mucho tiempo para estar con alguien. La psicóloga consejera Shivona Childs de la clínica Cleveland dice que está habiendo un aumento en lo que se llama divorcio gris. Un estudio dice que la proporción de adultos mayores que se divorcian se triplicó entre 1990 y 2022. Otras investigaciones señalan que en 2019 el 36% de los adultos que se divorciaban en Estados Unidos tenían 50 años o más, y 1 de cada 10 divorcios es entre adultos de 65 años o más. En nuestros matrimonios a veces no solo las mujeres sino también los hombres podemos perdernos a nosotros mismos. Charles dice que el conflicto matrimonial puede ser impulsado por la falta de satisfacción, un matrimonio estancado, eventos que cambian la vida, la falta de una conexión significativa, tener una relación unilateral o el síndrome del nido vacío. Hemos trabajado 20, 30 años en empleos y ahora ambos estamos jubilados y en casa juntos, solos el uno con el otro, lo cual no hemos hecho en 20 o 30 años. Eso puede ser un verdadero shock para nuestro sistema. Pero las parejas mayores pueden encontrar un punto en común. Charles dice que se debe empezar por reaprender el uno al otro, encontrar momentos de felicidad en el matrimonio, hacer tiempo para estar juntos, pero también tener tiempo para uno mismo, revisar cómo están ambos, programar citas nocturnas y trabajar en la comunicación. Charles dice que los cónyuges deben dialogar de una manera que les permita sentirse escuchados, atendidos y valorados. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta joven que estaba practicando pole dance en su apartamento y allí por una mala maniobra lo dejó totalmente inundado. Lo que comenzó como una sesión para practicar pole dance en la comodidad de su apartamento terminó convirtiéndose en un accidente que rápidamente dio la vuelta a las redes sociales. Una joven provocó de manera accidental la activación del sistema contra incendios de su edificio después de que la barra que utilizaba se desprendiera del techo. El incidente quedó grabado en video y se viralizó por la rapidez con la que el apartamento terminó inundado. En las imágenes se observa a la joven realizando esta maniobra sobre la barra de pole dance
fans instalada en su apartamento. Sin embargo, el tubo comienza a desprenderse lentamente del techo hasta caer con ella. Durante la caída, la estructura golpeó el rociador automático contra incendios, lo que provocó que el sistema se activara y comenzara a expulsar grandes cantidades de agua. En cuestión de segundos, el apartamento quedó completamente inundado. Después de que el video acumulara millones de reproducciones, la creadora publicó una nueva grabación para responder a las preguntas que comenzaron a surgir en las redes sociales y hablar sobre el impacto que tuvo al hacerse viral. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean a este turista en México que logró rescatar a una mujer que se había caído en una de las trajineras allí, que son muy comunes en esta región. Un video captó el momento en el que un aficionado inglés rescató a una seguidora mexicana que cayó accidentalmente al agua mientras convivía en las trajineras en la Ciudad de México, previo al encuentro en el Mundial. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, en donde usuarios destacaron el gesto del extranjero y el ambiente de convivencia entre ambas aficiones. Allí se puede ver en la grabación que la aficionada mexicana cae accidentalmente al canal mientras se encontraba a bordo de una trajinera. De inmediato, un seguidor inglés se acerca para ayudarla y logró sacarla del agua con el apoyo de otras personas que presenciaban el incidente. Tras el rescate, la joven regresa a la embarcación sin aparentes lesiones, mientras quienes se encontraban en el lugar reaccionaron entre risas y aplausos. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea Wingo y de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatriz para viajar de forma directa a Bucaramanga. Aruba ahora conecta directo con el corazón de Colombia. Desde junio del 2026, vuela sin escalas desde Aruba a Bucaramanga con Wingo y descubre un destino lleno de magia, naturaleza y bienestar. Bucaramanga es la puerta de entrada al imponente cañón del Chicamocha. Esto te espera con experiencias únicas de salud, descanso, aventura y renovación. Un destino especial. Prepárate para conectar directo con una ciudad moderna, vibrante y rodeada de naturaleza. Aruba, Bucaramanga y viceversa directo gracias a Wingo. Y vean a este profesor que desafió a sus alumnos a recrear obras de arte muy famosas y este es el resultado. La creatividad no tiene límites y eso fue lo que quiso demostrar un docente de arte al proponer un divertido desafío a su clase. Los alumnos debieron elegir una obra de arte reconocida e imitarla de la forma más original posible. El video se hizo viral y desató una ola de comentarios. El tiktoker Sebastián Luna decidió sorprender a sus estudiantes de segundo año de secundaria con una actividad diferente para que aprendan más sobre el arte de la pintura y la escultura. Es por esto que cada uno debió elegir una obra y recrearla. El docente mostró los resultados y las redes explotaron. Algunos optaron por obras de Frida Kahlo, donde se maquillaron y utilizaron diferentes elementos caseros para el pelo y el vestuario. Una de las imitaciones más llamativas también fue el alumno que recreó el retrato de Marc de Villiers del siglo XVIII del pintor francés Jacques-André Joseph. Para la performance utilizó una bata de baño y rollos de papel higiénico en su cabeza. Y el día de ayer la selección de España se impuso frente a la selección de Argentina y por eso se coronaron como los campeones del Mundial 2026. Mientras que los argentinos estaban disfrutando de esta final, un grupo allí se quedó sin el servicio de la corriente y esto tuvieron que hacer. Durante los rincones del país quedaron paralizados en el partido de Argentina, en donde allí la selección se disputaba ya su gran final. Los hinchas de la ciudad bonaerense se reunieron con sus familias o amigos para ver el partido y allí quedaron sorprendidos luego de que un corte de luz afectara las decenas de viviendas y ocurrió en los minutos finales del encuentro. Según revelaron, el suministro comenzó a fallar después del minuto 80. Ante el inconveniente y la desesperación por el partido, los vecinos de la ciudad bonaerense tuvieron que vivir allí los últimos minutos, tanto por radio como también por los televisores que se encontraban en la zona.
Así que enhorabuena para España. Con esta información terminamos. Queremos agradecerles a todos ustedes como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Tele Aruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.